Pueden haber diferentes, ¿no es cierto?, cosas que pueden pasar en el laboratorio y podemos estar a veces horas haciendo una reacción para ver algo que en el papel o en la pizarra, ¿no es cierto?, uno se demora unos pocos segundos en dibujar. ¿Okay? Entonces, la verdad es que en la química orgánica, la intención del trabajo de laboratorio está más relacionada con que ustedes se empiecen a adecuar a, digamos, las diferentes, podríamos decir, cualidades que uno necesita para trabajar en el laboratorio de forma segura, de forma eficiente, y que eso a ustedes les permita eventualmente irse adaptando al trabajo de laboratorio bioquímico, que es el trabajo de laboratorio que a ustedes les compete en su carrera. ¿Okay? Y probablemente una de las cosas más importantes o uno de los aportes más importantes del laboratorio de química orgánica en esa lógica son los riesgos. ¿Ya? Porque los riesgos que se corren en un laboratorio de química orgánica son muy distintos a los riesgos que se corren en un laboratorio de química general. ¿Okay? Yo tengo claro que ustedes tampoco tuvieron la posibilidad de trabajar en un laboratorio de química general, pero seguramente en base a lo que ustedes han ido trabajando en la parte teórica y en lo que seguramente los colegas trabajaron también en la parte experimental, ¿no es cierto? Uno esencialmente trabaja con disoluciones acuosas, trabaja con mucho, ¿no es cierto? Los riesgos están relacionados con ácidos, con bases, ¿no? Que son compuestos corrosivos, pero los riesgos que se corren en un laboratorio de química orgánica son de otro ámbito. Normalmente los compuestos, una buena parte de los compuestos tienen algo de inflamabilidad, y por lo tanto, si ustedes van a un laboratorio de química orgánica, no de docencia, que en docencia todavía se utiliza bastante el mechero precisamente para mostrar algunas reacciones, etc. Pero si ustedes van a un laboratorio de química orgánica de investigación, es muy raro que ustedes encuentren mecheros o fuego en general. ¿Ya? Porque tienen porque muchos compuestos son muy inflamables, y una fuente de calor como esa puede provocar una explosión fácilmente en un laboratorio que, por ejemplo, alguien dejó abierto una botella de algún disolvente común, como la acetona, por ejemplo, que es altamente inflamable, o el metanol, o cualquiera de los alcoholes, etc. En general, los compuestos orgánicos tienden a ser mucho más combustibles que lo que uno puede hacer con una disolución acuosa. Eso por un lado. Y el otro riesgo importante también que se visualiza mucho es la toxicidad. ¿Ya? Y la toxicidad está relacionada con los vapores que uno puede, digamos, respirar, y también con la absorción en la piel que uno pueda tener. ¿Okay? Y muchos de esos riesgos no son agudos, es decir, no se producen en el momento mismo del contacto con el reactivo, aunque pueden generar, obviamente, algunos ser un poco corrosivos, otros te pueden manchar la piel o generar quemaduras leves encima de la piel, pero más bien es un problema de largo plazo. ¿Okay? El contacto directo y continuado con algunos de estos vapores no bien manejados puede generar un riesgo a la salud en el largo plazo. Muchos compuestos son carcinogénicos, mutagénicos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí voy con toda esta conversa, en el sentido de que el trabajo del laboratorio de química orgánica está muy relacionado con el manejo del riesgo y del saber manejar el material relacionado con química orgánica de una forma segura y que nos permita trabajar, ¿no es cierto?, sin la posibilidad de accidentes o minimizando esa posibilidad de accidentes. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera actividad del módulo experimental. Vamos a analizar un poco cuáles son esos potenciales riesgos. Vamos a ver también cuáles son el material de vidrio que normalmente se utiliza en química orgánica. Yo se los voy a ir dando en un contexto para que ustedes entiendan cuál es la diferencia con el material de vidrio que ustedes ya conocen de los laboratorios de química general, digamos, que normalmente son más relacionados con el área de la química analítica, la parte del material volumétrico, etc. Nosotros le vamos a ir dando un contexto más en el ámbito de la química orgánica.
Y me imagino que ustedes ya vieron el documento como les pedí lo voy a compartir. El documento, ¿no es cierto?, que precisamente dice cuáles son las bases, ¿no es cierto?, de lo que se quiere obtener, ¿ya? Reconocer y asimilar las normas básicas del laboratorio que permiten la manipulación segura de compuestos orgánicos con diferentes niveles de riesgo, ¿ya? Obviamente hay ciertos niveles de riesgo que nosotros no vamos a manejar aquí. Hay compuestos, ¿no es cierto?, que efectivamente tienen riesgos muy altos y que son muy característicos del trabajo en química orgánica. Por ejemplo, hay compuestos que no pueden estar por ningún motivo en contacto con el agua o con un alcohol, por ejemplo. Otros compuestos que no pueden estar en contacto con el aire, es decir, se manejan bajo algún tipo de líquido, un aceite mineral o algo por el estilo, alguna parafina, porque el contacto con el oxígeno los hace, digamos, hacer ignición, lo que se conoce como compuestos pirofóricos, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a ir comentando un poco cuál es la idea muchas veces por qué a veces el material de vidrio tiene ciertas características especiales precisamente para poder hacer trabajos relacionados con reactivos que tienen esas características esencialmente, ¿ya? Entender la necesidad de minimizar el impacto ambiental del trabajo con sustancias químicas y reconocer la forma correcta de desechar los residuos de los procesos de laboratorio. Por el riesgo que yo les comentaba sobre el tema de toxicidad, el trabajo y el desecho de los compuestos orgánicos es tremendamente importante hacerlo, ¿no es cierto?, bajo ciertas normativas. Esencialmente lo que nosotros hacemos es hacer un trabajo, ¿no es cierto?, de clasificación. La misma UGA, ¿no es cierto?, la unidad de gestión ambiental de la universidad, nos da ciertos parámetros de cómo nosotros tenemos que clasificar esos reactivos, y esa clasificación puede cambiar de laboratorio a laboratorio. Por lo tanto, lo que a uno le cabe hacer cuando uno trabaja en un laboratorio, ya sea de docencia como de investigación más adelante, es tener claridad de cuál es el tipo de clasificación y cuáles son los residuos que uno podría provocar y dónde debiesen ser desechados esos reactivos. En términos generales, sobre todo en particular en química orgánica, pero en realidad en términos generales, ningún reactivo que se utilice en el laboratorio puede ser desechado por el desagüe, ¿okay? Probablemente en química general puede ser que ustedes puedan diluir un ácido o una base que esté medianamente concentrada, la pueden diluir en agua, ¿no es cierto?, y eso puede ser desechado porque son sales al final de cuentas. Pero en el caso de los compuestos orgánicos, ¿no es cierto?, la gran mayoría no son solubles en agua, la gran mayoría son tóxicos, etcétera, y por lo tanto tienen que ser desechados de una manera segura, y eso es lo que hacen las unidades de gestión ambiental de las instituciones en las cuales uno puede o tiene acceso a este tipo de reactivos, porque tienen que tener claro de que este tipo de reactivos no se lo venden a cualquiera, que uno no puede ir en su casa y comprar algún reactivo X. Tiene que estar dentro de una institución que sea capaz de manejar esos reactivos, manejar el riesgo y manejar, ¿no es cierto?, los potenciales, digamos, problemas ambientales que genera esa manipulación, ¿okay? Y vamos también a reconocer algún tipo de material que comúnmente se utiliza en el laboratorio y cuál es su correcto uso y cuidado, ¿okay? Entonces, yo no sé si ustedes vieron los videos, los podemos ir comentando para que si tienen alguna duda, etcétera, los voy a mostrar. No es la idea que los veamos en toda su extensión, ¿no es cierto? No son videos demasiado largos, pero no tiene ningún sentido que los volvamos a ver. Ustedes los pueden ver nuevamente cuando lo necesiten, sobre todo para poder contestar la encuesta que se hace al final, ¿no es cierto?, el cuestionario que está al final. Pero es más que nada para ir viendo. Me voy a salir un poquito aquí, espérenme un pelito. No lo vamos a usar con sonido, solamente quiero ver algunas de las cosas que me interesa.
Espérenme un poquito. Entonces, bueno, esencialmente, ustedes ven el video ahí, ¿no es cierto? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Primero que nada, precisamente por el manejo del riesgo que hay en términos de digamos, de la toxicidad que la mayoría de los compuestos orgánicos tienen, el trabajo de laboratorio siempre tiene que, nunca en el laboratorio uno puede manipular alimentos, cosas que uno se vaya a usar, vaya a comer, digamos. ¿Por qué? Porque aunque uno no lo ve, todo el laboratorio tiene trazas de compuestos del uso natural del laboratorio. Entonces ustedes cada vez que abren un reactivo, y ustedes están con guantes, ¿no es cierto? Abren un reactivo, hacen esto, hacen lo otro, etcétera, etcétera, después botan los guantes y ya. Pero el mesón quedó con un poquito de una cosa, quedó con un poquito de otra, y uno de forma natural va a arrastrar esas cosas y después va a comer y las va a ingerir. ¿Okay? Entonces, tienen que pensar el laboratorio como un lugar relativamente estéril en donde ustedes no pueden, digamos, traer alimentos o bebestibles ni nada de eso. Todo eso tiene que quedar, ¿no es cierto?, afuera. Las mochilas, los delantales, o sea, la ropa, sobre todo aquí en estos lugares más fríos, ¿no es cierto?, la parca o ese tipo de cosas, no tiene que ser utilizada, tiene que estar guardada en un lugar especial para poder evitar los accidentes siempre relacionados con caídas, con tropezones, etc. O sea, un vestón que está, por ejemplo, en la parte de atrás de una silla, es suficiente para que alguien arrastre la silla y bote algo que está más allá, por dar un ejemplo. Entonces, tratar de mantener toda la ropa en un locker o en un lugar, ¿no es cierto?, en un cajón. Normalmente en los laboratorios de investigación a ustedes se les da acceso a un lugar donde ustedes puedan guardar todas sus cosas y tengan todas sus cosas. Y así evitar ese tipo de accidentes. Si vieron en el video, en uno de los videos más adelante, y se ven, ¿no es cierto?, recreaciones de los accidentes más comunes, se dan cuenta que son siempre puras tonteras, ¿no? No son accidentes así de película, súper, digamos, así donde hay un botoncito titileante ni nada de eso, sino que son puras tonteras que uno va mirando por otro lado, que no está pescando, que no vio al compañero que venía del otro lado. Los accidentes normalmente son una suma de factores normalmente humanos que hacen que uno deje de prestar atención a lo que uno hace. ¿Ya? Y de ahí viene ese dicho, ¿no es cierto?, en la confianza está el riesgo, y es precisamente porque uno, a medida que empieza a tomar confianza con los reactivos que utiliza, con cómo los utiliza y todo, empieza a hacer las cosas con cierta flexibilidad, y eso termina por generar algún accidente. Por ejemplo, ahí en el video se mostraba el uso de un embudo, ¿no es cierto? Créanme que cuando uno lleva años y años trabajando, yo soy perfectamente capaz de pasar de un lado para el otro sin que me caiga una gota, porque llevo tanto tiempo manipulando líquido que pasa eso. Uno toma esa confianza, pero esa confianza está mal tomada porque una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta trabajando en un laboratorio de química orgánica es que los líquidos tienen diferentes niveles de viscosidad y de densidad. Entonces uno está acostumbrado a que los líquidos funcionen como el agua, ¿ya? Porque uno a toda su vida ha trabajado con soluciones acuosas. Pero cuando uno toma, por ejemplo, diclorometano, que pesa casi el doble del agua, ¿ya?, o que no tiene la misma viscosidad, que cuando uno lo echa tiende como a abrirse, no toma ese como chorrito así como compacto que toma el agua, porque el agua tiene una capilaridad muy grande. Entonces uno toma a veces disolventes como el hexano, por ejemplo, y uno los va a usar y como que es como que no tuviesen esa cohesión. Entonces como que tienden a abrirse mucho más al caer. Entonces uno cree que perfectamente lo puede colocar en una botella, pero al final termina dejando el regadero por todos lados, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante de entender, de que uno cada vez que se encuentra digamos,
enfrente o va a trabajar con un reactivo que no conoce sobre todo, tener esa humildad de decir esto yo no lo conozco, yo no sé cuál es el nivel de riesgo que tiene, asumir que es un compuesto tóxico, asumir que puede ser explosivo, asumir que, ¿no es cierto?, no sé cómo se va a comportar cuando yo lo trasvasije de un punto a otro, asumir, por ejemplo, que son volátiles, la gran mayoría de los líquidos orgánicos son volátiles, eso significa que van a tener un olor fuerte, es decir, van a estar continuamente, moléculas de ese líquido van a estar continuamente intentando salir, ¿no es cierto?, a la atmósfera. Entonces ustedes lo van a sentir como un olor, a veces puede ser incluso un olor tan penetrante o tan fuerte a los ojos que puede incluso, digamos, medio inmovilizarlos en el momento. O sea, no es tan común, pero por ejemplo hay compuestos que tienen un olor muy, muy malo. Y uno aprende que esos tipos de compuestos siempre se manejan en campana. Pero la realidad es que uno debiese siempre manejar, sobre todo líquidos orgánicos, siempre bajo la campana y asumir de que es un compuesto que va a generar o que pudiese generar un problema cuando lo abren. ¿Okay? Entonces, de la misma manera como en un laboratorio de química general ustedes asumen, ¿no es cierto?, que los ácidos los tienen que abrir bajo la campana y que los tienen que manejar bajo ese precepto, hagan exactamente lo mismo con los compuestos orgánicos, porque la gran mayoría de los casos tienen olor, al menos tienen olor, y asumir de que ese olor que ustedes están sintiendo son vapores que están absorbiendo y que la campana evita que ustedes los absorban, ¿no es cierto?, por el sistema de extracción que tienen. ¿Okay? Ahora, cuando se produce un accidente, en el laboratorio de química orgánica, ¿cuáles son los típicos accidentes? Primero, los accidentes más comunes son los derrames, ¿ya? Es decir, que se cae ¿no es cierto?, por ejemplo, un Erlenmeyer con un disolvente, por ejemplo. Que esos son accidentes que generan o que pueden generar un riesgo, pero no en el largo plazo, ¿no es cierto? No en el corto plazo, digamos. No son agudos, no son algo que te tocó a ti directamente, ¿ya? Pero ese tipo de accidentes se manejan, en el caso de ustedes, siempre preguntándole al profesor del laboratorio o al jefe del laboratorio, no importa el nivel en el que estén, incluso si están trabajando en investigación, preguntando qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden eliminar ese derrame, ¿okay?, de forma segura y de forma de no exponer esencialmente a sus compañeros de laboratorio a eso que se generó ahí. ¿Okay? Uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, de los derrames digamos, al esparcirse, por ejemplo, un líquido, ese aumento digamos, de diámetro del líquido hace de que aumente exponencialmente la exposición al aire. Y como los compuestos son volátiles, rápidamente logran saturar el ambiente con el líquido. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les pasa eso con un líquido inflamable, ¿no?, y se dispersa una gran cantidad de ese líquido inflamable en el piso, ¿no es cierto? Lo que va a suceder a lo mejor no es peligroso, no es que uno se vaya a quemar, no tiene ese riesgo, pero esa gran, digamos, poza de un líquido inflamable rápidamente y volátil, rápidamente va a empezar a saturar el ambiente con ese líquido, y cualquier chispa, incluso digamos, de un contacto eléctrico o cualquier de ese tipo de cosas, puede generar una explosión. Entonces, muchas veces es preferible hacer digamos, mover a la gente del laboratorio, abrir las ventanas para que se disperse eso, y obviamente evitar cualquier fuente de calor o de chispa, y eso lo tiene que hacer el encargado del laboratorio que está preparado para ese tipo de emergencia. ¿Okay? Entonces, no tomar a huevo a lo mejor algo tan simple como eso. Obviamente que hay niveles. Si se cae un Erlenmeyer, probablemente con un pañito y ya, ¿no es cierto? Porque los laboratorios tienen sistemas de extracción, entonces el aire rápidamente va a salir.
Pero si uno tenía, por ejemplo, una botella de 2,5 litros de metanol en el mesón, que de donde estaba sacando una cierta cantidad de líquido, y la va a ir a sacar y se le cae, y ahora hay 2 litros de metanol en el piso, entonces eso sí es un riesgo importante de una explosión adentro de un laboratorio. ¿Okay? ¿Qué más? El otro riesgo importante está relacionado con el material de vidrio, que vamos a ver un poquito más adelante. El material de vidrio muchas veces, precisamente por la volatilidad de los compuestos orgánicos, si el sistema de vidrio que uno está utilizando está cerrado, tiene siempre la posibilidad de romperse. Ya sea de una forma explosiva, en el caso de un sistema cerrado en donde se acumula mucha presión, o también el que se les quiebren las manos en la manipulación. ¿Okay? Y obviamente eso también tiene que ser avisado rápidamente al encargado del laboratorio. Va a haber un tema de primeros auxilios. Normalmente siempre tiene que ir con un lavado rápido del lugar, o del lugar del corte, porque ese material de vidrio estuvo en contacto también con compuestos orgánicos potencialmente nocivos, y por lo tanto tienes que eliminar la posibilidad de que estés absorbiendo esos compuestos. ¿Okay? Otro tipo, digamos, ya un poquito más complejo de laboratorio, que también son los que a uno les tiene más miedo en la práctica, y por eso que uno siempre tiene que utilizar medidas de protección personal como gafas de seguridad, guantes, etcétera, es el entrar en contacto con reactivos, ¿okay? Y sobre todo en los ojos, ¿no? Y ahí siempre digamos, la primera medida siempre es lavar con abundante agua, ¿no? Y en el caso de los ojos, ¿no es cierto? Los laboratorios, la gran mayoría de los laboratorios tiene lavaderos de ojo especializados que precisamente hacen que uno pueda tener un chorro continuo de agua en los ojos, y eso tiene que mantenerse por un tiempo importante, no es solamente un poquito, ¿no es cierto? Uno tiene que mojar la zona 2 minutos, 3 minutos de forma continua para arrastrar lo más posible esa salpicadura que uno pudiese tener en el ojo. ¿Okay? Profe, ¿Sí? pero y en el caso de que el reactivo no pueda tener contacto con el agua y, no sé, Mira, desgraciadamente te cae de ese reactivo en el ojo. en general, de partida son poquitos los compuestos que cuando uno dice pueden tener contacto con el agua, porque cuando tienen contacto con el agua normalmente generan digamos, tienden a generar una reacción de combustión. ¿Okay? Pero si es una cantidad muy pequeña, en la práctica, y eso pasa también con los ácidos, también, que en el caso del agua, en el caso del ácido sulfúrico, por ejemplo, uno dice, no, pero el ácido sulfúrico uno no le puede echar agua. Pero en la práctica real, el efecto de dilución que hace el agua y de arrastre más que de dilución es mucho más beneficioso que lo que potencialmente podría generar el contacto del reactivo sobre todo con tus mucosas, si es que en el caso de los ojos. ¿Okay? Entonces, si a ti te llega a caer algo en el ojo, más allá de que pueda ser un compuesto que pudiese tener, ojalá no contacto con el agua, la lógica siempre va a ser arrastrar ese reactivo con el agua. ¿Okay? Y mojarse, y mojarse, y mojarse, y mojarse, y tratar de quitar el reactivo de encima tuyo. ¿Okay? Ese es el precepto. ¿Okay? Entonces no hay que pasarse demasiado rollo en ese sentido de, no, si le pongo agua. En ese momento tenéis que mandarle y agua, 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 agua. Y en general esa acción es la que normalmente hace que el efecto que se genere, digamos, el daño que se genere sea el mínimo posible. ¿Ya? Ahora, normalmente los reactivos que, digamos, tienen algún tipo de reactivo de reacción con el agua, uno los trata con mucho cuidado en términos generales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el laboratorio uno no solamente tiene agua, sino que normalmente se trata también del agua del ambiente. ¿Ya? Es decir, son compuestos que reaccionan incluso con el agua del ambiente.
y por lo tanto tienen siempre algún nivel de medidas de seguridad mayor del que uno normalmente utiliza, ¿ya? Y por lo tanto uno tiende a ser más cuidadoso con ese tipo de reactivos y es muy raro que uno se termine, digamos, con un pedazo de hidruro de litio, por ejemplo, de litio y aluminio en el ojo, porque primero la mucosa tiene agua, entonces va a reaccionar contigo y ya el agua que le eches tú va a dar lo mismo. ¿Okay? Y eso son reacciones tremendamente potentes, digamos, así que en general uno no va a tener ese nivel de riesgo porque uno mismo va colocando ciertas salvaguardas con reactivos que uno les tiene miedo. Es como cuando, por ejemplo, digamos que ustedes tienen que hacer una reacción con cianuro, por ejemplo, que hay reacciones que se hacen con cianuro, ¿ya? Y se pueden utilizar en el laboratorio. Pero uno ya sabe que hablan de cianuro y obviamente estamos hablando de que riesgo 1000, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a hacer bajo 3 campanas y voy a ir como astronauta a hacer la reacción. Es muy improbable que tengas un accidente porque con cianuro, porque si vas a hacer la reacción la conoces perfectamente, sabes qué es lo que tienes que hacer, sabes lo que no tienes que hacer, sabes qué tipo cómo tengo que botar ese reactivo, etc. ¿Ya? O sea, uno se prepara mucho cuando trabaja con reactivos complejos, ¿ya? Y la preparación, eso es clave. O sea, cuando uno va a un laboratorio a hacer algo, uno tiene que estar preparado, tiene que haber leído, tiene que haber visto cuál es el protocolo, si es que está siguiendo una receta, entre comillas, de un paper, uno tiene que leer, tiene que darle una vuelta en internet, cuáles son los riesgos de este reactivo, cada vez que uno se enfrente a algo que no conoce, siempre tiene que tener esa actitud no sé si de miedo, pero sí de respeto por el no saber bien a qué uno se está enfrentando. Entonces, con ese respeto uno va y averigua y dice, ok, esto lo puedo manejar aquí, esto lo puedo manejar acá, porque por ejemplo, y nunca hacer algo que está así salpicado por ahí en una página de internet. Diga, no, mira, dilúyelo aquí, ponelo acá, porque hay, y resulta que tal reactivo uno lo mezcla con agua y ¡boom! Entonces, si uno no, digamos, uno no averigua bien y demás de alguna fuente, siempre corre el riesgo de tener ese tipo de accidentes. Pero como les digo, el tema de los ojos es tan simple como siempre tener sus gafas protectoras en todo momento, porque los ojos en realidad son muy delicados y cualquier gotita de algo puede efectivamente generar un daño importante, ¿ya? Y con las gafas eso se resuelve rápidamente y es súper simple. Al final lo que uno intenta es generar una conducta en el tiempo de autocuidado y de respeto por el lugar en el que uno está. Es decir, no convertir el laboratorio en un lugar como cualquier otro, ¿ya? Y por eso que uno intenta no hacer cosas en el laboratorio que no sean de laboratorio. Ahora, siempre hay excepciones, obviamente, cuando uno está haciendo un doctorado, por ejemplo, y pasa el 90% del tiempo en el laboratorio, normalmente trabajas, tienes tus cosas de computación también, etcétera, un escritorio. No es la idea, pero a veces pasa que uno tiene que hacerlo así. Pero uno tiene que tratar de tener esa como respeto, de decir, estoy entrando en un laboratorio, sobre todo si es un laboratorio que uno no conoce, no sabe qué es lo que está haciendo el compañero al lado. Ese tipo de cosas son súper importantes, digamos, de tener en cuenta. ¿Okay? Así que, en realidad, mojarse la cara es algo súper, digamos, súper automático. ¿Okay? O sea, y eso es algo que si ustedes como compañeros, ustedes ven que un compañero de ustedes le cayó algo, le salpicó algo en el ojo, se rompió digamos, el tubo de ensayo, estaban haciendo algo, no duden en pescar al compañero y llevarlo rápidamente a un lavadero de ojos y abrir y mojar. O sea, no, ni pregunten ni nada, mojenlo. ¿Okay? O sea, porque claro, uno digamos, como encargado del laboratorio podría estar 2 mesones más allá o cualquier cosa, podría estar buscando algo en la bodega. Entonces, uno
tiene que protegerse, pero en realidad lo que más podemos hacer es proteger siempre al compañero, siempre pensar que lo que uno está haciendo puede tener un impacto en el compañero al lado. ¿Okay? Hay un colega que siempre me decía que una vez lo retaron, estaba haciendo su doctorado en Reino Unido, y abrió un reactivo, y como él sabía que el reactivo era peludo, se puso unos cuestiones así, parecía mosca, ahí todo protegido, ¿no es cierto?, para abrir el reactivo, pero lo estaba abriendo ahí en el laboratorio con todos los compañeros ahí. Entonces la jefa le dijo, oye, pero ¿qué onda? O sea, te protegís tú, pero filo, con nosotros todos da lo mismo. Entonces no es solamente lo que uno hace, sino que lo que uno puede hacer, y siempre en los laboratorios va a haber más gente. O sea, claro, en docencia obviamente que está todo tu grupo de compañeros y siempre es un laboratorio muy lleno de cosas. Pero en los laboratorios de investigación también siempre hay 2 personas, 3 personas, 4 personas, etc. Entonces siempre hay alguien y que además no está haciendo exactamente lo que estás haciendo tú, lo está haciendo en otra fase, etc. Entonces, si vas a dejar por ejemplo, una reacción, es muy común que ustedes van a ver después en las campanas en los laboratorios de investigación, que las campanas tienen ahí como un cartelito que dice estoy haciendo tal cosa, no apagar, qué sé yo, o sea, decirle a los compañeros qué es lo que estoy haciendo para que ellos también tengan la capacidad de decir, oye, explotó esta cuestión, ¿qué hago? Si no sé lo que es. Pues. Entonces, así es como se evitan, digamos, catástrofes más grandes, digamos. Después podemos conversar digamos, de accidentes como importantes que después terminan en un edificio entero, ¿no es cierto?, quemado. ¿Ya? Entonces, porque cuando uno tiene un edificio que tiene reactivos por todos lados, entonces una vez que se parte el incendio es muy difícil hacer algo para apagarlo. Entonces siempre el primer momento, y en el momento en donde pasa el problema, y la primera reacción que uno tiene es la que muchas veces salva personas, bueno, también salva infraestructura, etc. ¿Okay? Así que por ese lado, súper importante. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes pueden ver, sin miedo a los ojos nomás, y tratar de abrir los ojos, y yo sé que es como raro, pero las duchas también, ¿no es cierto?, son importantes, sobre todo cuando se producen, digamos, más bien explosiones o fuegos, ¿no es cierto?, en donde parte de la ropa puede, digamos, haberse vista involucrada con fuego o con salpicado de algo. También, nuevamente, es mejor que arrastrar con el agua que empezar a cuestionarse de que si yo le pongo agua, que la cuestión, no, o sea, al agua me mojaré, que me agarrarán para el deseo el resto de la carrera, pero me salvé, digamos, ¿sí? Eso es súper importante. En general, los extintores, como se ven ahí, se utilizan cuando se produce un fuego, ¿no es cierto?, directo en un cierto lugar, y tener que consideración de que hay unos especiales que son los CO2, que son los que se utilizan con los problemas o los incendios eléctricos, es decir, cuando un aparato eléctrico empieza a tener un problema de fuego, uno utiliza esos otros, entonces tiene que tener más o menos claro cuáles son los que hay. Normalmente en los lugares de ese tipo hay de ese tipo de extintores. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, la manguerita que se sale, por eso que hoy en día se utiliza menos el reflujo de agua de las llaves, que antiguamente se utilizaba bastante. El agua circulando en un sistema de vidrio permite enfriar muchas veces ciertos lugares, pero ese enfriamiento requiere de que el agua esté circulando, y por ejemplo cuando se hacen reacciones de un día para otro, usar la presión del agua es peligroso porque el agua fluctúa, la presión del agua durante la noche, y uno no está presente para ver que, por ejemplo, aumente la presión de golpe, salte las mangueras y digamos, el reactor que uno tenía funcionando se queda sin la fuente de enfriamiento y se puede sobrecalentar y generar un problema. Ahí muchas veces lo que se hace es utilizar sistemas eléctricos de refrigeración que están directamente unidos también al sistema de calentamiento. Entonces, si se corta la luz, por ejemplo, deja de haber calentamiento y también deja de haber reflujo, entonces toda la reacción se para al final de cuentas, y no solamente el flujo de agua. ¿Okay?
A ver, eso en términos de los riesgos generales. Déjenme volver al- Entonces, bueno, los implementos de seguridad, por supuesto. Los guantes son tremendamente útiles y normalmente tienen que utilizarlos, tienen que estar constantemente cambiándoselos, sobre todo con cosas orgánicas, porque las cosas orgánicas tienden a debilitar los guantes y los guantes terminan rompiéndose con facilidad. ¿Okay? Entonces, normalmente uno va trabajando con los guantes, va haciendo las cosas y a medida que uno los ve que ya se están empezando a echar a perder, se sacan, se botan, se usan unos nuevos y ya. ¿Okay? Las gafas, en todo momento que se esté manipulando reactivos, ¿no es cierto? Las campanas tienen la ventaja de que uno puede cerrar la parte de arriba de la campana y hacer y generar, ¿no es cierto?, tener una especie de ventana en donde uno puede evitar que algo que sucede adentro de la campana le llegue a uno. ¿Okay? Pero inevitablemente uno se mete como por debajo de la campana a mirar algo porque no se ve de arriba o lo que sea, así que siempre con su, digamos, con su lentecito. ¿Okay? Ok. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta parte de riesgo, de manejo de riesgo y todo eso? ¿No? No, profe. No, Ya. profe. Vale. Entonces, material de laboratorio. El material de laboratorio en química orgánica podríamos decir que es complementario a lo que ustedes probablemente han visto en la parte de la química general y en la parte de la química analítica, ¿no es cierto? Que esencialmente trabaja con el material volumétrico, ¿no es cierto? Que la probeta, que la pipeta aforada, que la pipeta graduada, etcétera, que las vamos a ver aquí también así muy por encima, ¿no es cierto? Pero en términos generales, tiene una serie de otros materiales de vídeo que son los clásicos materiales de vídeo que uno ve en las películas, ¿no es cierto?, de tipo Frankenstein, y donde tiene algo que está burbujeando aquí, que corre por una cosita, que da una vuelta, etc. Todo ese tipo de material de vídeo lo podemos ver aquí y es importante que ustedes conozcan cuál es su uso, para qué se usa, cómo hay pequeñas diferencias entre unas cosas y las otras, cuál es el material, podríamos decir, vintage, que ya casi no se usa, y el material moderno que se utiliza hoy en día y que uno puede comprar hoy en día, etcétera. ¿Okay? Entonces, este tipo de material en general se utiliza mucho en docencia, el tubo de ensayo para ver un cambio, para ver un color, para ver una solubilidad, ese tipo de cosas. ¿Ya? También para calentar algo al calor del fuego, ¿no es cierto? Como en el caso del tubo de ebullición, que es un poco más grueso, un poco más sólido, digamos. Los vasos de precipitado normalmente se utilizan en orgánica para diluir una sal. Por ejemplo, cuando uno necesita diluir, por dar un ejemplo, necesita una solución 0,1 molar de hidróxido de sodio, es muy común de que uno haga una predilución en un vaso de precipitado en donde uno puede calentar fácilmente en una placa calefactora, puede agitar fácilmente la sal y después seguir diluyendo en un matraforado, por ejemplo, o lo que sea. ¿Okay? Pero en términos generales, los vasos de precipitado no se utilizan con disolventes orgánicos o con ese tipo de soluciones, por una razón bien simple, porque al no tener un cuello superior, hacen de que la superficie que está expuesta al aire sea muy grande y por lo tanto el intercambio entre la fase líquida y la fase gaseosa es muy grande y hace de que sea mucho más fácil la volatilidad. Entonces, si ustedes en uno de esos vasos colocan, por ejemplo, diclorometano, que es un líquido orgánico que se utiliza mucho como disolvente, van a empezar a sentir mucho el olor al diclorometano porque gran parte del diclorometano se está continuamente evaporando y está, ¿no es cierto?, yéndose hacia la atmósfera. ¿Okay? Entonces uno tiende a tenerlo en frascos un poco más cerrados, donde uno le pueda colocar algún tipo de tapita, no hermética, pero algo que evite, ¿no es cierto?, que el vapor del líquido salga tan fácilmente. ¿Okay? Ahí donde los matraces sí son bastante pueden ser utilizados, el más clásico, ¿no es cierto?, el frasco cónico, o más bien conocido como el Erlenmeyer, y
pero en realidad, bueno, está el frasco volumétrico, ¿no es cierto?, que sería el matraz volumétrico, el matraz aforado, muchas veces aforado, pero aquí hay un tipo de matraz que es el que es muy característico en química orgánica y que se utiliza mucho para hacer reacciones químicas, que son los matraces de fondo redondo o en forma de pera también, y sus variaciones con más de una entrada, entradas de otro tipo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ese tipo digamos, de matraces son los que se utilizan para hacer las reacciones químicas y se utilizan en la mayoría de los casos, ya sea con algún tipo de baño, ¿ya? Puede ser normalmente es un baño de silicona o de algún tipo de líquido de alto punto de ebullición, ¿ya? De algún tipo de aceite especial. Y ese tipo de baño, ¿no es cierto?, uno lo calienta con una placa calefactora. ¿Ya? Siempre se prefiere en el laboratorio de química orgánica trabajar con el calentamiento eléctrico por sobre el calentamiento de fuego, digamos, de combustión. Entonces, o utiliza una placa calefactora que a su vez calienta un baño de aceite, ¿no es cierto?, que es donde uno puede sumergir parte del matraz de fondo redondo, o con también que es muy común, una manta calefactora que se llama, que es un aparato que tiene una forma de redonda, en donde digamos, el matraz redondo entra y se calienta de forma uniforme. ¿Okay? Esos en general no son tan comunes porque tienen un volumen, digamos, preestablecido, digamos. O sea, hay de ciertos tamaños. Entonces uno tiene que tener uno de cada tamaño para los diferentes tipos de matraces que tiene, y no existen los para matraces chiquititos. Yo tengo, no sé, matraces, por ejemplo, los de pera, yo tengo de 15 ml, 10 ml, o sea, son matraces que son de este porte. ¿Ya? Entonces, porque uno en química orgánica, sobre todo en investigación, tiende a trabajar con cantidades bastante menores que las que uno trabaja en docencia o en otros tipos de trabajo. ¿Okay? Entonces, ahí siempre lo más fácil es tener ¿no es cierto?, un pequeño contenedor con el baño, con el aceitito, y uno mete la mitad, 3/4 ¿no es cierto?, del balón adentro, y eso calienta de forma segura el balón. ¿Cierto? Y uno puede colocar un termómetro adentro del baño y lo puede calentar a la temperatura que lo requiera. En general no se requieren grandes temperaturas porque, como les decía, la gran mayoría de los disolventes orgánicos no tienen grandes puntos de ebullición. ¿Okay? Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos uno calienta 50, 80, 100 grados y perfectamente puede hacer un reflujo. ¿Qué es un reflujo? Es cuando uno calienta algo, ¿ya?, a su punto de ebullición, normalmente una solución que contiene los reactivos que uno está tratando de hacer una reacción, y el disolvente de esa reacción empieza a ebullir y empieza a subir, ¿no es cierto? Y uno lo atrapa con un sistema para que el líquido, ¿no es cierto?, vaya cayendo sobre el balón nuevamente, y de forma continua esté el líquido subiendo y bajando. Eso se llama reflujo. ¿Okay? Y dependiendo del tipo de reacción, ustedes se van a encontrar con estas variaciones, ¿no es cierto?, como el de Claisen, como el de Schrenk, etcétera, de 2 bocas, de 3 bocas, que esencialmente lo que permiten es que en una reacción uno pueda ir agregando reactivos de forma continua sin tener que abrir todo el sistema. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un sistema que está en continua ebullición, uno puede abrir una segunda patita del sistema y dejar entrar un líquido, por ejemplo, sin tener que desarmar todo el sistema y hacer la reacción y agregar el reactivo. ¿Okay? Entonces, la gracia de los de pera, que se utilizan mucho, es que cuando uno trabaja con cantidades muy pequeñitas, lo que queda en el balón, porque es muy común que uno haga una reacción, por ejemplo, utilice un disolvente y después se evapore el disolvente, ¿ya? Y de la evaporación del disolvente les va a quedar en el balón el reactivo o el producto que ustedes quieren, en realidad la mezcla de reacción, si es que acaban de hacer una reacción.
y ese residuo va a quedar esparcido en el balón. Mientras más grande el balón, más esparcido va a quedar. Entonces, si ustedes están trabajando en una cantidad pequeñita, lo usan en un balón pequeñito, pero además en un balón tipo pera, en donde el pegado que va a quedar más concentrado en la parte final del balón y ustedes van a poder sacarlo de ahí de forma más fácil. ¿Okay? Los embudos. Bueno, ya vimos que los embudos obviamente nos sirven muchísimo para poder trasvasijar volúmenes de cosas. ¿Okay? Entonces, aunque ustedes sean súper duchos ahí moviendo líquidos y todo el tema, hay que hacerse la idea de siempre utilizar un embudo para trasvasijar cosas. ¿Okay? Normalmente el embudo que se utiliza no es el embudo típico de filtración como el que se ve aquí, ¿no es cierto? Sino que son embudos de vástago más ancho, que son precisamente para trasvasije de cosas. ¿Okay? Cuando se utiliza el que es de filtración, es precisamente para hacer filtraciones en base a papel y por gravedad. ¿Okay? Vamos a ver en actividades más adelante, ¿no es cierto?, que una de las formas de purificación de los compuestos orgánicos es a través de un proceso que está, no sé, en donde está involucrada una filtración en papel por gravedad, y ahí el largo del vástago digamos, el que el vástago sea angosto, juega un papel en acelerar la filtración, el proceso de filtración por gravedad. ¿Okay? Que es distinto al proceso de filtración al vacío que normalmente se utiliza también en química orgánica muy comúnmente para sales. ¿Okay? O para compuestos sólidos. De los que probablemente ustedes no conozcan aquí, por ejemplo, el embudo de adición. El embudo de adición es el que se utiliza unido a este matraz que tiene una entrada. Entonces, los embudos de adición entran en el matraz y permiten agregar un líquido a un matraz que ya contiene otras cosas y que ya está en una reacción, por ejemplo. ¿Okay? Y al hacerlo a través de normalmente estos vienen graduados, entonces uno puede agregar un volumen o ir agregando un volumen en el tiempo que les permite, ¿no es cierto?, tener control sobre el agregar un cierto reactivo, por ejemplo. ¿Okay? Otro embudo muy importante es el embudo de separación. ¿Ya? Vamos a ver también que otra forma súper importante y predominante en el trabajo de la química orgánica es la extracción líquido-líquido, en donde uno junta dos líquidos que no son miscibles, es decir, que no se juntan como el agua y el aceite, y utiliza la solubilidad de un reactivo de un líquido en el otro para sacarlo de ese líquido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula orgánica, una sustancia orgánica que está en el agua, y yo la pongo en contacto con un disolvente orgánico, esa sustancia orgánica va a tender a disolverse en la sustancia orgánica si yo coloco en contacto las dos fases. Entonces los compuestos van a tender a irse diluyendo en el líquido y después yo separo esos dos líquidos. Y la forma de hacerlo es a través de estos embudos de separación. Yo coloco aquí las dos fases, la mezcla de las dos cosas, yo aquí puedo agitar ese líquido, ¿no es cierto?, para que la fase acuosa y la fase orgánica se junten lo más posible, tengan el contacto y las moléculas puedan pasar de una fase a la otra, y después, a través de abrir la llave, yo puedo sacar la fase que queda abajo. Dependiendo de las densidades de los líquidos que están utilizando, es si va a quedar la fase orgánica o la fase acuosa abajo, y ustedes ahí van a tener que ir viendo qué es lo que hacen para si van recolectando la fase orgánica. Lo normal, por ejemplo, si ustedes usan diclorometano, que tiene una densidad mayor a la del agua, ustedes tienen su líquido, le agregan el diclorometano, hacen una extracción, dejan que el embudo se separe bien, y el diclorometano queda abajo, porque es más denso. Entonces ustedes abren la llave, recuperan el diclorometano, lo separan, y agregan diclorometano nuevo, vuelven a hacer una extracción y así. Y la hacen 2 veces, 3 veces, etc. Y después todo ese diclorometano que fueron juntando en cada fracción, lo juntan todo, evaporan el diclorometano y se quedan con el compuesto que el diclorometano logró extraer de la fase acuosa. ¿Okay? Entonces el embudo de separación o de decantación también, se le llama así, funciona de esa manera y es súper útil, lo van a encontrar en los laboratorios de química orgánica. Y de nuevo, van a encontrar desde unos que son de este porte, de 50 ml, hasta yo tenía uno en un laboratorio cuando hacía el doctorado que tenía como 2 litros, o sea, había que tener así, para hacer la extracción era más o menos power. ¿Okay?
sea, hay de todos los tamaños para diferentes cosas. Otro también súper importante, la columna cromatográfica. Vamos a ver ese sistema de separación también en otro de las actividades. Y en la cromatografía lo que uno hace es que normalmente en este embudo largo, ¿no es cierto? Esta columna que está abajo tiene algún tipo de frita o algo que evita que el sólido, ¿no es cierto?, pueda pasar por la llave. Se llena de un sólido especial que después se pone en contacto con un líquido. Entonces les va a quedar un sólido metido adentro de un líquido. Y uno lo que hace es que coloca la mezcla de compuestos que quiere separar, las coloca encima de la columna cromatográfica, que quede como encima del sólido, ¿no es cierto?, pero por debajo del líquido, y después va abriendo la llave, permitiendo que el líquido baje, el sólido se va a mantener adentro de la columna, y uno va agregando líquido para que nunca se seque la columna. ¿Okay? Y uno va permitiendo que el líquido vaya pasando a través de la columna, los compuestos se van a ir metiendo adentro de la columna y van a ir siendo arrastrados por el líquido, y la base teórica de todo el tema es que van a haber algunos compuestos que van a tener más afinidad con las fases sólidas, lo que se conoce como fase estacionaria, y otros que van a tener más afinidad por la fase líquida o móvil en este caso. ¿Ya? Y ahí algunos van a pasar más rápido y otros se van a quedar más pegados, y después uno acá abajo va recolectando lo que va cayendo, y se va a ir quedando con algunos compuestos primero y otros compuestos después, y la columna logra separar compuestos. ¿Okay? Se utiliza mucho para purificar, existe una versión instrumental que está toda conectada con un equipo, etcétera, etcétera. Pero la cromatografía es una de las formas más importantes de separación de compuestos orgánicos y se utiliza en todas las áreas donde tiene que ver la química orgánica, incluyendo la bioquímica. La versión instrumental se utiliza para determinar una montonera de cosas, metabolómica, etcétera, etcétera. Así que la cromatografía que nosotros vamos a ver, que va a ser la versión, podríamos decir, de laboratorio básico, que la vamos a aprender a conocer, es podríamos decir, la abuelita de la versión instrumental que vamos a ver también con un poquito de detalle en el próximo curso, también donde vamos a ver aplicaciones precisamente de la química orgánica. ¿Qué más? Dos condensadores. Les comentaba, ¿no es cierto?, que había ciertos tipos de reacción en donde lo que uno hace es calentar la fase, digamos, la mezcla de reacción y permitir que la mezcla de reacción llegue a su punto de ebullición. ¿Ya? El problema de eso es que si uno hace eso, por ejemplo, en un Erlenmeyer, lo que va a suceder es que, claro, va a hervir, ¿no es cierto?, va a ebullir, pero el líquido se va a empezar a escapar hacia la atmósfera y eventualmente se va a secar y la reacción se va a echar a perder. Entonces lo que uno hace es colocar encima del lugar donde está haciendo la reacción, normalmente un matraz de fondo redondo o de forma de pera, le coloca estos tipos de condensador. ¿Ya? Y el condensador tiene, en la mayoría de los casos, a excepción de la columna de fraccionamiento que sirve para otra cosa, la mayoría de los casos hay un enfriamiento por agua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el condensador de Libby, lo que uno ve es una columna, ¿no es cierto?, que tiene que en la práctica es un tubo, ¿no es cierto?, que tiene una chaqueta por encima por donde pasa el agua. Entonces, el agua en ninguno de estos condensadores nunca entra en contacto con el líquido que se está enfriando. ¿Okay? Solamente es un contacto de pared a pared. ¿Okay? Entonces, ese líquido, esa agua que entra por uno de los tubos y después sale por el otro, hace de que esta parte de adentro de la pared interior esté siempre fría, y por lo tanto el líquido que viene caliente aquí llega acá y condense y caiga. Por eso que se llaman condensadores. Condensan los vapores del líquido que está acá abajo, lo condensan y va cayendo. Y ahí es donde se produce lo que se conoce como un reflujo. El líquido sube, baja, ¿okay? Entonces está este, que es el más común, el condensador de Libby. Está también el condensador de Graham, que tiene más superficie. Lo que hacen esos dientitos ahí es hacer más complicada la salida del líquido, porque tiene que ir dándole vuelta y por lo tanto se va encontrando cada vez con más superficie fría, ¿no es cierto?
Está el condensador de Friedrich, que normalmente ustedes lo van a encontrar en los rotavapores. Vamos a ver esa pieza de equipamiento también muy, muy común en los laboratorios de química orgánica, que esencialmente permite eliminar disolventes de una reacción de forma controlada, bajo vacío normalmente, y uno condensa el disolvente que está sacando, por ejemplo, de un balón de fondo redondo. Uno le va sacando el disolvente y este disolvente se va captando en este condensador de Friedrich, ¿ya? Entonces, lo que hay es un gran tubo, ¿no es cierto?, por donde entra el líquido, los gases del líquido, y se encuentran con esta espiral de agua que está continuamente, ¿no es cierto?, con un flujo de agua en su interior, ¿okay? Y por aquí arriba, normalmente lo que hay es, bueno, hay normalmente una fuente de vacío, y por acá también hay un baloncito. Bueno, ahí va a depender de cómo se usa el equipo, ¿okay? Ahora, tienen que pensar de que un rotavapor es un equipo que cuesta lo que cuesta un auto chico, o sea, son 5 millones, 6 millones, una cosa así. Y esta pura cosita puede costar 1,5 millones de pesos, la pura cosita de vidrio, porque son materiales súper especiales, resistentes a la presión, bueno, resistentes a la corrosión, porque por aquí adentro van a andar puros compuestos orgánicos, ¿no es cierto?, calientes adentro de todo el sistema. El vidrio es un vidrio bien, bien especial, digamos, y la fabricación para meter el espiral ahí adentro de todo ese sistema, y está todo así, realmente son geniales, digamos, ¿ya? Son súper delicados en ese sentido, obviamente. Igual esto no está suspendido así como en el aire, o sea, tiene unas pequeñas, digamos, como sostenes, digamos, que permiten de que el sistema, pero si uno los mueve, se escucha así como, o sea, tienen cierto juego adentro del sistema. Las columnas de fraccionamiento no funcionan con interacción con el agua, ¿ya? Las columnas de fraccionamiento, que las vamos a ver, que se utilizan esencialmente para un proceso de destilación especial que se llama destilación por fraccionamiento o destilación fraccionada, lo que hacen es hacer que el líquido esté continuamente en contacto con el ambiente lo más posible, ¿ya? Entonces lo que hacen estas pequeñas hendiduras, porque son puras hendiduras, es como que ustedes tienen el tubo así, ¿no es cierto?, y le colocaron, es como que hubiera empezado con un palito a hacer hendiduras en el vidrio. Entonces queda lleno de puntas interiores. Entonces el líquido va subiendo y se va encontrando con una punta, y condensa y se encuentra con otra punta, pero permite la condensación, pero a la vez también permite que el líquido siga subiendo, ¿ya? Y por eso que no usa agua, porque en esta columna la idea no es que la columna evite la evaporación del líquido, sino que la evaporación se haga de una forma controlada y los compuestos más volátiles puedan subir y los menos volátiles no. Y ese es el proceso esencial de destilación, en donde yo voy colectando los gases más volátiles primero y los menos volátiles después, dependiendo de la temperatura que tengo acá. Entonces estas columnas de fraccionamiento lo que hacen es permitir que se destilen de forma fraccionada en fracciones distintos líquidos de distintos puntos de ebullición, diferente volatilidad, ¿okay? Así que tienen otro. También vamos a ver ese proceso de destilación, así que no, todo esto que les estoy comentando es como una preview digamos, de muchos de los procesos que vamos a ver más adelante. En la parte de medición, bueno, ustedes ya conocen la probeta graduada, la pipeta volumétrica, aforada, graduada, la bureta. En general, muchas de estas, bueno, las pipetas, por supuesto, se utilizan bastante para poder, cuando ustedes van a hacer una reacción, agregar un volumen conocido y preciso del reactivo que están usando, ¿no es cierto? Cuando el volumen es más grande, se utilizan, ¿no es cierto?, probetas. Por ejemplo, cuando están haciendo una cromatografía y el profe les dice que se necesita una mezcla 50 y 50 metanol diclorometano, por dar un ejemplo. Entonces ustedes tienen que tomar 50 ml de una cosa, 50 ml de la otra, mezclarlo en algo y hacer esa mezcla que necesitan para hacer la cromatografía, por ejemplo. Se utilizan volúmenes más grandes, obviamente no utilizan una pipeta para eso, ¿ya? También se utilizan mucho las jeringas, ¿ya? Rara vez para gases, eso es poco común, pero sí lo que se conocen como jeringas gas tight, que se llaman, que son jeringas en donde uno puede tomar un líquido y, digamos, hacer cierto nivel de presión sin que el líquido se salga, ¿ya?
tienen que pensar que son como jeringas del tipo hipodérmicas, ¿ya? Que de hecho se utilizan cuando es posible dentro del laboratorio, pero también hay versiones de vidrio, completas de vidrio, que permiten utilizarlas sobre reactivos en donde el plástico pudiese generar algún problema. ¿Okay? Además de que mueren al tiro, o sea, si uno utiliza una hipodérmica para mover un líquido de un punto a otro, rápidamente se echa a perder esa jeringa porque el disolvente la corroe. Entonces, pero en general uno intenta utilizar estas jeringas digamos, de vidrio que permiten manipular líquidos más complicados. Otra ventaja es que una de las cosas que también se utiliza mucho en química orgánica son balones que uno los puede tapar con septas, que se llaman, que son como tapones digamos, de hule, de goma, pero que son especiales y que uno los puede perforar para meter cosas y sacar cosas. ¿Okay? Entonces, y eso les permite aislar la reacción del ambiente, normalmente del agua o a veces del oxígeno. ¿Okay? Entonces uno puede, lo que normalmente se hace en el laboratorio muy comúnmente es utilizar una jeringa hipodérmica que en la punta tiene un globo y uno llena el globo con un gas inerte como el nitrógeno o el argón. Y eso lo coloca uno dentro del balón, purga el aire que está adentro, ¿no es cierto?, con una jeringa para que adentro de ese balón solamente haya nitrógeno o argón. Y después, cuando uno necesita meter algo, lo mete con la jeringa. Y si uno necesita sacar un poquito para hacer una medición o para ver cómo va la reacción, también lo hace a través de la septa, y la septa la reacción sucede dentro de este ambiente inerte y no tiene contacto con el ambiente, con el agua del ambiente o con el oxígeno o lo que sea, que pudiese hacer que la reacción no funcione. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, un sistema de una reacción un poquito más completo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes tienen normalmente, como les digo, no van a utilizar calor, se trata de no utilizar mucho calor, pero por ejemplo esto puede ir en un baño, y ustedes aquí tienen un embudo de adición, ¿no es cierto?, que tiene su propia llave, y todo esto está unido a un sistema de destilación. Entonces, por ejemplo, ¿qué ustedes podrían hacer? Podrían hacer una reacción en donde ustedes van a generar un compuesto volátil en la reacción. ¿Ya? Y ustedes lo que van haciendo es que van haciendo la reacción, van agregando, aquí van a tener un reactivo, aquí ustedes van a agregar el otro reactivo, aquí esto puede estar con un tapón, o puede ir uno agregando alguna cosa, o puede uno, por ejemplo, agregar disolvente, porque el disolvente se puede estar yendo, ¿no es cierto?, que es normal, y uno puede, esto como va a estar calentándose, el compuesto más volátil que se va a ir generando con la reacción, va a ir subiendo por aquí y se va a encontrar con el termómetro que les va a indicar el punto de ebullición de ese gas que está subiendo, y ustedes, ese líquido va a subir, va a llegar por acá, y aquí se encuentra con un condensador Liebig. El condensador Liebig ustedes lo tienen conectado con mangueras de agua, y el condensador Liebig va a condensar el compuesto va a condensar aquí adentro del interior del condensador, se va a hacer líquido y va a caer en el balón. Y ustedes aquí van a ir recolectando su compuesto de reacción, y aquí ustedes solamente van a tener los reactivos que necesitan para que siga haciéndose la reacción. Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, me imagino que haría yo con ese aparato de laboratorio. Pero este aparato de laboratorio yo a lo mejor no quiero hacer eso, no quiero destilar al tiro, a lo mejor lo que yo quiero es simplemente hacer una reacción con un reflujo solamente. Quiero que esté 5 horas a ebullición con los reactivos adentro, y nada más. Entonces ahí lo que ustedes harían sería pescar, por ejemplo, este balón de fondo redondo y colocarle el Liebig encima, ¿ya? Sin esta parte de aquí, sin este codito que está aquí, con el Liebig encima, esto lo caliento, el líquido va a subir, se va a condensar con el Liebig y va a bajar. Y listo. ¿Ya? Ahora, si necesito agregar algo, entonces a lo mejor en vez de usar un balón cerrado, voy a utilizar un balón de 2 bocas. A lo mejor no de 3 como aquí. ¿Ya? Entonces voy a tener aquí, y aquí yo abro para agregar algo. Ahora, si lo que quiero agregar es algo que necesito ir contabilizando la cantidad, entonces a lo mejor puedo colocarle el embudo. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas uno las puede ir manejando, y cada una de estas cosas que tienen aquí
se puede, ¿no es cierto?, montar para obtener el producto que ustedes quieren. ¿Okay? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Una de las cosas importantes que mostraron en el video, no lo voy a mostrar para que lo vean ustedes. Una de las cosas importantes que ustedes ven en este tipo de material de vidrio es que se utilizan estos montajes esmerilados que se llaman. ¿Okay? Estos son los montajes que ustedes van a encontrar hoy en día en la actualidad en los laboratorios. ¿Ya? Antiguamente se utilizaban bocas de goma, ¿no es cierto?, en donde, por ejemplo, lo que venía aquí tenía una punta, y esa punta uno la metía en un tapón de goma que tenía un hoyo, entonces uno metía el tapón de la goma aquí, y ese tapón uno lo colocaba en la boca del otro, y así iba uno juntando cosas. ¿Okay? Pero primero era un cacho, porque esas cosas se pegaban a la goma y después para sacarla uno empezaba a pelear con la cuestión, se terminaba quebrando algo, te rajaba en la mano, o sea, era horrible la cuestión. ¿Ya? Era súper complicado, las cosas se tendían a salir, se evaporaba por un ladito porque no quedaba bien sellado, porque ya el cosito de goma ya estaba medio viejo y así. Yo alcanzaba como a ver esa última parte, todavía había algo de ese laboratorio, digamos, cuando estudiaba, pero ya casi nada, era como para que viéramos cómo era, ¿ya? Pero no alcancé a trabajar realmente con ese tipo de laboratorio. Esto es lo que se utiliza hoy en día, ¿ya? Y se utilizan esos keks que están aquí, se llaman keks, ¿ya? Y son unas pinzas que evitan de que si se acumula presión aquí, esta cosa salga volando así a la primera. ¿Okay? Entonces lo que hace el kek no es evitar de que digamos que se abra la junta, o sea, la junta tiene un juego como para abrirse, ¿okay? Pero cuesta bastante separar las dos cosas, tienes que medio romper el kek para separar completamente las dos juntas. ¿Okay? Entonces lo que evita es que lo que hace es que esta cosa esté más o menos estable, digamos, aunque uno siempre tiene que tener esta precaución de utilizar, ¿no es cierto?, soportes universales y pinzas, nueces, etcétera, para mantener el sistema, digamos, en su lugar. ¿Ya? Siempre tienen que prepararse para la eventualidad de que esto que haya como un apretón, por ejemplo, y que se tiendan a soltar las cosas. Entonces, si esto no está, porque si uno le saca esto de aquí, esto va a quedar así como más o menos en la misma posición. Pero si hay un aumento repentino de la presión, esto se va a soltar y se te va a caer todo el sistema. Si está con esto, no. ¿Ya? Entonces, tienes que tener esa precaución. ¿Ya? Por ejemplo, yo en particular, yo no le hubiese colocado la pinza donde está ahí. Yo la pinza la hubiese colocado aquí. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes ven el dibujo acá, fíjense dónde va la pinza aquí. Ahí, ¿ven? Ahí y aquí. Aquí también falta una pinza. ¿Ya? Porque esos son los lugares que realmente, si se separan, se te cae todo. Si esto se separa, se te cae esto y se te va a caer el poquito compuesto que llevabas 4 horas ahí mirándolo como hacía la cuestión y se te cayó por gil. Acá también, pues si esto se te cae, se te va a caer adentro del baño donde estás trabajando, se te perdió lo que tenías y cooperaste con el baño. Entonces siempre uno tiene que pensar un poco cuáles son los potenciales riesgos y dónde podría caerse el sistema, digamos. Entonces, al final, mientras más de estas cositas uno tenga, mejor. Ahora, cuando uno tiene muchas, se complica un poco el sistema, porque uno realmente quiere abrir algo y chuta, tienes que desarmar como 4 cosas. Pero ahí es mejor prevenir que curar. ¿Okay? Entonces, estos esmerilados que se utilizan hoy en día son súper buenos, pero tienen el problema de que uno tiene que tratar de manejarlos con un tipo de grasa especial, de silicona, que es para vacío. ¿Okay? Normalmente estos sistemas se utilizan mucho cuando se utiliza vacío, y esa silicona evita de que las dos juntas de esmerilado, sobre todo cuando están en soluciones acuosas o a temperaturas muy altas, se peguen. ¿Ya? Porque pasa mucho que dos esmerilados dependiendo de los reactivos que estén utilizando, pero muy, muy común cuando se utilizan cosas con agua, esas dos cosas terminen muy pegadas y uno después
termina rompiendo el material o botándolo porque las dos cuestiones quedaron pegadas para siempre. ¿Okay? Y eso se evita colocando una pequeña película de silicona en la junta que hace de que haya un juego, y uno lo nota porque uno puede mover, ¿no es cierto?, en las dos juntas sin problema. ¿Okay? Evita de que eso, sobre todo cuando utiliza uno vacío. Por ejemplo, si todo esto, por ejemplo, esta destilación podría ser una destilación al vacío. Fíjense que aquí hay un tubito, ¿ya? Y este tubito, si yo cierro todo aquí, y yo a este tubito lo coloco a una bomba de vacío, una bomba que empieza a chupar aire, lo que va a suceder es que la presión interior del sistema va a disminuir. Y eso me va a permitir, por ejemplo, que lo que esté bullendo aquí bulla a una temperatura mucho menor de la que bulliría normalmente. ¿Ya? A eso se le conoce como destilación a presión reducida. ¿Ya? Y por eso que esta junta de aquí tiene esta pequeña manguerita acá. ¿Okay? Pero ahí, al haber vacío aquí, al haber una presión menor a la presión del ambiente, uno tiene el riesgo de que estas juntas se peguen demasiado y si uno no les colocó esta grasita de vacío, pueden eventualmente juntarse para siempre y perdiste el material. De nuevo, esto, no sé, un sistema de esto así completo cuesta 500 lucas, ¿no? Para que se hagan una idea así. Y no uno así súper bueno Aldrich, digamos, uno bueno, pero no tan bueno. Así que son materiales de vidrio que se hacen con materiales especiales, con vidrios resistentes, etcétera. Entonces pueden llegar a ser muy, muy caros. ¿Okay? Así que obviamente siempre con mucha delicadeza. ¿Dudas sobre el material de vidrio? ¿Todo bien? No, Sí, profe. todo bien, profe. Vale, vale. Entonces, finalmente la balanza. El tema de la balanza, yo creo que ustedes lo han visto en otros casos, ¿no es cierto? Los analíticos son bastante, digamos, cuidadosos con el tema de la balanza. La única salvedad que yo haría con respecto a la química orgánica es que para que la balanza les dure y no lo reten también cuando estén trabajando en el laboratorio y utilicen la balanza, los compuestos orgánicos son bastante corrosivos, sobre todo los sólidos, son bastante corrosivos de las balanzas y muchas veces son muy coloreados, son muy, como que tienden a tintear muy, muy fácilmente las cosas. ¿Okay? Entonces una manchita de un compuesto orgánico en una parte no la sacáis nunca más con nada. Entonces, las balanzas siempre tienen que ser utilizadas, ¿no es cierto?, con mucho cuidado en ese sentido, siempre pesar en un pequeño, ¿no es cierto?, precipitado. Hay precipitados chiquititos de 10 ml que uno puede utilizar para pesar, o utilizar bandejitas de pesado, que son unas bandejitas plásticas donde uno puede pesar también cantidades pequeñas. Siempre utilizar la balanza que corresponde, ¿ya? No ir a utilizar la superbalanza para sacar 50 gramos de hidróxido de sodio. ¿Okay? O sea, si van a hacer algo así como más o menos al ojo molar, que también igual puede ser, o más o menos general, utilicen una balanza granataria en donde pueden utilizar cantidades más grandes. Tienen que recordar que una balanza analítica, por ejemplo, tiene un máximo de 100 gramos de tara. ¿Ya? Entonces, no pueden usar 100 hasta 200 gramos máximo de peso completo sobre la balanza. ¿Okay? Entonces, si ustedes van a tratar de pesar, por ejemplo, 100 gramos de hidróxido de sodio, puede ser mucho para la balanza, porque son los 100 gramos del hidróxido de sodio más el tamaño del precipitado, que va a ser un precipitado grande porque están pesando un chingo, ¿no es cierto? Entonces, es mejor hacerlo así. ¿Okay? Entonces, ahí tienen que usar preferible una balanza granataria que la balanza analítica. ¿Para qué usamos la balanza analítica en química orgánica? Para medir miligramos de cosas. ¿Okay? O un gramo y algo, un par de gramos. ¿Ya? Pero si uno ya va a medir 20 gramos, 30 gramos, 50 gramos de ahí para arriba, es preferible utilizar una balanza más granataria. ¿Okay? Entonces, digamos, ese es el uso que uno tiene que darle a la balanza. Hay ciertos rangos, ¿no es cierto? Están estas balanzas intermedias, que no son 100% analíticas, ¿no es cierto? Que miden hasta 0,1 gramos, ¿no es cierto? 100 miligramos o hasta 10 miligramos.
Las balanzas analíticas normalmente tienen la sirva significativa en el 0.1 miligramo, ¿cierto? Pueden medir hasta 0.1 miligramo. ¿Ya? Entonces, donde se usa mucho en química orgánica la balanza analítica es para medir diferencias. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que yo tengo un balón de fondo redondo, y en ese balón de fondo redondo yo voy a evaporar un disolvente en una solución que tiene un compuesto adentro, pero yo le voy a evaporar el disolvente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo vengo con mi balón y peso el balón. Anoto el peso del balón, hago la destilación del líquido en ese balón para que el líquido se vaya y me quede solamente mi compuesto, y cuando ya tengo solamente mi compuesto, yo vuelvo a mi balanza y mido el balón ahora con el compuesto adentro. ¿Okay? Entonces eso a mí me permite, por diferencia, saber cuánto hay. ¿Ya? Y eso uno lo hace normalmente con miligramos de cosas. O sea, uno sacó 100 miligramos de no sé qué, o 50 miligramos de no sé cuánto, incluso un par de miligramos, 5 miligramos o algo así, uno los puede ver perfectamente en una balanza analítica. ¿Ya? Para ese tipo de cosas, las balanzas analíticas se utilizan muchísimo en el laboratorio de química orgánica. Pero si ya van a hacer una solución grande para algo, cosas así, ojalá la balanza granataria, porque pueden incluso echar a perder la balanza analítica tratando de medir una cantidad muy grande. ¿Okay? Y obviamente siempre teniendo el cuidado de no dejar caer cantidades, como por eso les digo, la balanza analítica siempre en cantidades pequeñitas, etcétera. Por eso que tienen todas estas, normalmente estas se pueden abrir por varios lados para que uno no se complique ahí metiendo la sal adentro, sino que puede perfectamente tener, ¿no es cierto?, su cosita reactiva aquí, el palito arriba, e ir agregando la cantidad que necesite ya. ¿Okay? Eso. ¿Dudas de esto o de cualquiera de las cosas que conversamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ya, súper. Ya, chicos, miren, lo vamos a hacer, la idea es la siguiente. Ahora ustedes en el Cibeduc van a encontrar todo esto que vimos aquí en el PDF. Ustedes lo pueden ir y ver como una actividad. Y al final de esa actividad hay una serie de preguntas. Esas preguntas ustedes las pueden ir respondiendo directamente en el Cibeduc. Y al responderlas, yo las puedo después calificar cuando ya estén listas. ¿Okay? Vamos a dar de aquí hasta la próxima semana para que ustedes tranquilamente vean los videos, revisen bien, vean la pregunta. Las preguntas están aquí, son exactamente las mismas preguntas, ¿okay? Que están en el Cibeduc, las pueden ir a mirar, las pueden mirar aquí, ver los videos, ir respondiendo, ir anotando qué es lo que corresponde a cada cosa, y después ir al Cibeduc y responderlo de una sola vez y para que yo los pueda calificar. ¿Okay? Y eso lo hacemos de aquí hasta la próxima semana. ¿Okay? Pero la próxima semana, el próximo miércoles, no vamos a tener una unidad experimental, sino que vamos a repasar un poco de lo que estamos haciendo en la parte teórica, vamos a hacer a lo mejor algún ejercicio, les recuerdo que vamos a ir intercalando el uso de este horario para ir haciendo los módulos experimentales, ir resolviendo dudas, y después ir resolviendo dudas tanto de lo experimental como de la parte teórica que estamos viendo. ¿Okay? Eso he dicho. Vale, profe. Muchas gracias. Ok, entonces, si está todo claro, nos veríamos mañana a las 5:30 para que sigamos con el tema de la estructura de las moléculas orgánicas. Y bueno, y el viernes no tenemos clase porque es feriado. Ya, chicos. Ya, profe, que esté bien. Chao, profe. Igual, que Chao. tengan buena tarde. Ya, profe. Profe, Chao, gracias. profe. Chao. Que esté bien, Chao. profe. Chao.